Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar dando comienzo nuevamente al estudio bíblico que estamos teniendo los jueves. En este caso vamos a estar siguiendo la carta a los Romanos, capítulo 6, y vamos a estar escuchando ahora la lectura del versículo 12 hasta el versículo 23. Así que le voy a pedir a Rubén que por favor nos comparta esta lectura. Buenas noches, hermanos. Vamos a proceder a la lectura de Romanos, capítulo 6, versículos del 12 al 23. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguimos con Cristo. Gracias Rubén por la lectura. Y aquí, continuando con el capítulo 6, podemos ver que esta primera parte que estuvimos analizando y leyendo y meditando el jueves pasado, desde el versículo 1 al 11, es como que Pablo nos presenta la parte teológica de lo que él entendía que significaba realmente tener un cambio en Cristo Jesús. Y hace toda una descripción, ¿se acuerdan que y hace un énfasis muy fuerte en esto de que no podemos pensar en pecar porque hay una gracia de Dios? Y es el primer gran concepto. Y el segundo es que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Pablo nos dice, morimos al pecado para resucitar, para nacer a una nueva naturaleza creada por Cristo Jesús. Y hace este énfasis y este concepto profundo de lo que significa el bautismo en el antes y el después de creer en Jesucristo. Ahora, Pablo pasa a partir de estos versículos, de la parte final del capítulo 6, a la parte práctica. Es como que el jueves pasado estuvimos viendo la teología del pensamiento mismo de Pablo en esto de morir para nacer y de que vivimos en la gracia y que a partir de esta gracia podemos tener esta transformación que viene en Cristo Jesús. Ahora viene la parte práctica. Estos últimos versículos del capítulo 6 nos llevan directamente a lo que Pablo entiende que esto que él proclama de una nueva naturaleza es posible. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es que nosotros, cuando aceptamos a Cristo, podemos desarrollar esta nueva naturaleza y dejar de lado el pecado al cual morimos, al cual decidimos dejar para nacer en Cristo Jesús? Fíjense que el versículo 14 que leímos habla de una promesa. La promesa de que así hay una transformación en donde el pecado ya no va a tener más poder sobre nosotros. Esta es la gran proclama. El pecado no va a tener más poder para dominar nuestra vida
porque el Señor es el que viene con nosotros. Y fíjense en que lo que va describiendo en el versículo 12 y 13 habla de justamente una acción, una parte práctica nuestra para que podamos vivir y nacer a esta nueva naturaleza. Y dice, en la versión popular habla, tenemos dos conceptos que son repetidos. Presenten vuestros cuerpos. En otra versión, en la Reina, en Dios habla hoy, habla de entregar sus cuerpos al Señor para que Él tome dominio, tome el control de nuestro ser, incluso de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de todo lo que somos, para que Él lo pueda transformar. Versículo 12 dice, dejen al pecado para que no siga dominando su cuerpo. Dejen, es una acción, dejar, es mi decisión, dejar que el pecado no siga dominando mi cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado, lo sigue repitiendo en el versículo 12 y 13. Pero también hay otra acción, es dejar y presentar. Y ustedes saben que en la palabra de Dios este concepto de presentar no es nuevo, no es nuevo. Es algo que se venía usando un concepto desde el Antiguo Testamento, cuando alguien iba al templo a presentar su ofrenda, su sacrificio, era como que llevaba parte de sí para estar ofrendando, para estar entregando. Y acá Pablo es donde dice, bueno, dejen, entreguen todo lo que ustedes son, mente, cuerpo y alma, para que el Señor lo transforme. Y esto de ir y llevar y presentar es renunciar. Cuando Pablo nos pide que presentemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros seres, renunciar al viejo yo para ahora presentarlo a Dios para que Él pueda hacer esta transformación. Es como que Pablo nos dice, bueno, ustedes a través de su voluntad y de su ofrenda, de su decisión de entregarse, de presentar lo que ustedes son, mente, cuerpo y alma, por la fe a Cristo. Y en Cristo viene la acción directa de Dios después con poder que toma mi decisión de dejar el pecado por fe para ir Cristo mismo con el poder de Dios al frente de la batalla en esta lucha que tenemos constante contra el pecado. Tenemos un camino, mi decisión. Entrego mi voluntad. Por mi voluntad entrego todo lo que soy al Señor y por fe, dando pasos de fe para que empiece a fluir, a estar el poder de Dios transformando mi vida en una nueva naturaleza. Morimos al pecado para vivir en esta nueva naturaleza. Hay en esta batalla que yo decía que Dios mismo toma en mi lucha diaria con el pecado, porque es una lucha que tenemos todos los días y es donde nosotros tenemos que dar un paso al costado para dejar que Cristo vaya al frente. Y hay algunos versículos que son realmente hermosos, preciosos. Lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. En la carta de San Judas, casi al final del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, el versículo 24 y 25 dice, el Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar que ustedes no caigan. Dios tiene poder para cuidar que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante la gloriosa presencia de Dios. Fíjense en que acá Judas en estos versículos dice, ustedes se presentan al Señor y Él tiene poder para sostenerlos, para que no caigan, para que puedan estar viviendo en esta nueva vida sin pecado, llenos de la presencia de Dios, para presentarlos sin mancha. Acá hay un concepto nuevo. Podemos entregar nuestro corazón, nuestra vida al Señor, sí, con todos nuestros defectos, porque lo sabemos, pero en esta lucha diaria estamos ansiando presentarnos sin mancha, como una ofrenda pura delante del Señor. Promesa de Dios, Él nos cuida y Él vela que nosotros podamos estar sostenidos por Él para no caer. Y Él pone su
su palabra en esto. Y Él es fiel en su palabra. Así que confiamos en que Él puede cuidarnos para no caer. En otro pasaje también, que ahora sí escribe Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, este concepto Pablo lo repite en Gálatas, lo repite, yo elegí uno más que está en Tesalonicenses, pero él lo rescata este concepto y lo repite a las iglesias sabiendo que esta es una palabra fiel para que la traigamos a nuestra vida, a nuestro corazón y nos transforme. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y cumplirá todo esto. Qué bueno, que Dios, es la oración de Pablo, que Dios los haga a ustedes perfectamente santos, sin mancha, y los conserve todo lo que somos. Y acá Pablo lo pone por escrito: cuerpo, mente y alma, sin defecto alguno, hasta que el Señor venga. Y lo termina aclarando en el versículo 24, porque el que los llama a ustedes, el que nos pide esto, es fiel y lo cumplirá en todo. Qué bendición esto de que acá mismo se muestra la acción de Dios. La acción de Dios, de que Dios mismo nos va a hacer a nosotros santos, perfectos, sin mancha. Y acá introducimos un concepto que lo veníamos hablando en los capítulos anteriores. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de la acción de que Dios me perdona, de que Dios me justifica? Este perdón de Dios que me alcanza y me hace apto para vivir en su presencia. La justificación es que Él perdona mis pecados, todos los que fuimos, todo lo que el Señor sabe, y nosotros confesándolo, Él nos justifica, nos pone en este nuevo camino de no condenación, sino de aceptación, de justificación. Perdón, justificación y ahora este concepto de santidad. Es como que es la acción permanente de Dios. Dios me perdona, Dios me justifica y Dios me quiere llevar a esta vida sin pecado en santidad. La santidad, la santificación, es vivir exactamente en este perfecto estado de voluntad de Dios. La acción en donde Dios mismo está accionando en mi vida, en mi corazón, en todo tiempo, en todo lugar, en esta lucha diaria que decimos que tenemos contra el pecado. Por eso es tan importante vivir en santidad. ¿Saben? La iglesia metodista tiene uno de sus fundamentos de fe en esto de vivir en la santidad. De que podamos realmente ser transformados por Dios a dejar el pecado y vivir en esta unión con Cristo en santidad. La santidad es algo muy importante, porque tiene que ver con esto de que ser santo es apartado. Es donde yo decido apartarme del pecado para vivir con el Señor. Ser santo significa ser apartado para el Señor, en donde yo decido que me aparto del pecado para que el Señor me transforme y tenga por medio de su Espíritu Santo una oportunidad de transformar mi vida, que Él pueda obrar para que yo pueda vivir apartado en santidad para el Señor. ¿Cuánto testimonio de los hijos de Dios en este tiempo es necesario que mostremos que nuestras vidas viven una vida de santidad? Y nosotros mismos desafiarnos a vivir en medio de tanta corrupción, de tanto pecado que nos rodea, dar testimonio de que Dios nos hace santos y nosotros decidimos vivir en esta vida de santidad. La santidad es algo precioso, es un regalo grande de Dios, que Él nos lleva a transformarnos a esta santidad. Y el vivir en santidad en este tiempo es todo un gran desafío para nosotros, pero que impacta directamente en el testimonio de que somos hijos de Dios. Y Pablo también, nos adelantamos un poquito en esto de entregar nuestros cuerpos a Dios por la fe, para que Él nos lleve a vivir esta nueva vida en Cristo, esta nueva naturaleza. Ustedes se acuerdan, calculo que sí, en
la carta a los Romanos, capítulo 12, nos adelantamos un poco, versículo 1, que Pablo dice esto a la misma iglesia de Roma. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, otra vez, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá también Pablo nos presenta un camino de acción, otra hoja de ruta de acción que nosotros tenemos que tomar. Y que Él nos pide de esta manera. Les ruego, dice Pablo, escribiéndole. Podemos decir hoy nosotros, realmente rogamos que cada hijo de Dios pueda presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios. Había un hermano muy querido en la fe, don Alfaro, que una vez en una reunión de grupo de hogar nos comentó esto, ¿no? En el Antiguo Testamento los sacrificios eran de animales muertos, tenían que ser muertos y tenía que derramarse la sangre. En cambio ahora, a partir de esta transformación y de esta nueva era de la gracia de Dios, el sacrificio que Dios pide no es un animal muerto, es que yo me entregue como una ofrenda viva, con vida. Ya no más sangre, porque la sangre de Jesucristo fue la que nos libró de todo pecado a través de la muerte en la cruz y resurrección, sino que ahora Dios pide que entreguemos nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos, como un sacrificio vivo. Y fíjense en que apartado, vivo, santificado, dice en este versículo 1. Y va siendo un camino. ¿Para qué? Porque a través de esta entrega que vamos haciendo al Señor, viene la transformación misma de Dios. Y dice que esta transformación viene a través de una renovación de mi entendimiento. Mi cabeza, mis pensamientos, mi manera de pensar tiene que ser transformada por Dios. Y Dios es el que está diciéndonos, yo quiero renovar tu mente, quiero cambiar tu manera de pensar, quiero que vos cambies justamente por la acción del Espíritu Santo tu manera de pensar. Esta transformación, esta renovación de mi entendimiento, ¿para qué? ¿Para qué el Señor nos quiere renovar en la manera de pensar? Para que nosotros podamos justamente entender, comprobar que hay una buena voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios que es buena para tu vida. Hay una voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. Dios quiere que lleguemos a entender estos planes preciosos que Él tiene para mi vida. Lejos del pecado, ahora tomado por Él para nacer a esta nueva naturaleza que Él nos quiere dar. Renovando nuestra manera de pensar, renovando mis pensamientos para que yo pueda entender, como dice acá el versículo 2, de que hay una voluntad perfecta de Dios para tu vida. Y en esta noche yo te desafío a esto, a que te tomes del Señor. Es tu decisión darle la batalla del pecado al Señor. Es tu decisión entregarte todo lo que sos al Señor para que Él, por la fe, por nuestra fe, podamos entrar a esta nueva naturaleza que Él nos quiere dar. ¿Estás dispuesto a ser transformado por el Señor? ¿Estás dispuesto a entregar tu corazón, tu mente, tu cuerpo al Señor para que Él lo transforme? Es su batalla. Ahí es donde renunciamos a nosotros mismos para que el Señor se haga fuerte en esta batalla. En la batalla contra el pecado no estás vos. Tiene que ir el Señor al frente en esta batalla. Y es una batalla de día a día. Es una entrega y es un renunciamiento que hacemos día a día de mi yo para que el Señor lo tome y Él pueda librar esta batalla. Y quiero terminar con los dos últimos versículos que leímos justamente de Romanos capítulo 6, que dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, Pablo ya da por entendido de que en esta batalla, si realmente hacemos este camino de fe, de transformación, derrotamos al pecado,
y ahora somos hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Tenemos el fruto de que podemos vivir en la santidad. Y como fin, la vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Pablo lo vuelve a aclarar. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y esta vida eterna comienza aquí, en este lugar, en este tiempo, cuando podés entregar tu corazón al Señor. Yo te invito a que terminemos esta meditación teniendo una oración, clamando al Señor que Él nos tome. Si estás dispuesto a entregar tu vida y todo lo que sos, sí, con todos los defectos que tenés, entregárselo al Señor, decirle, Señor, acá estoy, yo me entrego por fe para que vos me transformes, para que me hagas entender, para que me lleves a esa transformación plena, perfecta que tú quieres hacer en mi vida. Realmente sería del gozo del Señor, sería agradable para el Señor, sería fiesta para el Señor que mi decisión sea verdadera, sea sincera y sea de entrega total. El Señor quiere todo lo que sos para ser transformado. Te invito a que tengamos esta oración. Y amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tu palabra una vez más nos desafía a poder entregar todo lo que somos a ti, Señor. Señor, renunciamos a todo lo que nosotros pensamos que es bueno, para dejarlo, Señor, para que en esta lucha contra el pecado, Señor, tú nos tomes y por fe, Señor, nos entregamos para que tú hagas de nosotros y en nosotros, por medio de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo, ser transformados a una mente nueva, a un conocimiento nuevo, a una nueva manera de vivir la fe, Señor. Queremos que tú nos tomes, nos transformes, nos lleves a entender esta buena voluntad que hay en ti, agradable, perfecta, buena para nosotros. Señor, clamamos para que nuestras vidas den testimonio de que somos tus hijos y que queremos vivir en esta santidad que solamente tú puedes hacer realidad en nosotros. Nos entregamos y, Señor, nos ofrecemos como sacrificios vivos, entregando todo lo que somos a ti y reconociendo que en ti, Señor, tú tomas nuestra vida, nuestra ofrenda viva para ser transformada. Gracias, Padre, porque como leímos en tu palabra, tú eres fiel en cumplir estas promesas. Y en estas promesas nos plantamos en esta noche, clamando y rogando, Señor, que nuestras vidas sean transformadas en santidad a la plenitud que hay en Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos juntos, agradeciéndote, Señor, la obra transformadora que tú haces en nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Que el Señor te dé una semana llena de transformación. Ora para que nuevos pensamientos, dados por el Espíritu de Dios, lleguen a tu vida. Te hagan ver las cosas distintas. Te hagan ver de acuerdo a su corazón lo que el Señor tiene para vos. Que tengas una semana llena de bendiciones. Nos vemos pronto.